Buenos días, yo soy Daniel Moreno Limón, les mando un saludo, eh, amados amigos, pueblos, lenguas, naciones, príncipes y reyes de la tierra. Akin significa hermanos, Akin en hebreo significa lo que conocemos hoy como el hebreo, ¿no? Que en el principio pues no se le llamaba hebreo, era la lengua real, como tal, la lengua real de la creación, así se le llamó, ¿sí? Ya se le llamó hebreo, o ya le pusieron el nombre de hebreo, incluso a la escritura, letra y significado real, a la letra, escritura y significado real, hoy la conocen como palohebreo. Hasta ahí sería el contexto más genuino, vamos a decirlo así. ¿Sí? Entonces, por eso digo yo, amigos, aquí ni compañeros, para todos aquellos que son creyentes de las escrituras bíblicas. Ahora, se le conoce como Biblia, se le conoce como Torah y se le conoce como Taná. ¿Sí? Como Taná. Bueno, como Biblia se le conoce después de la venida. Después de la venida, en el año 4000, bueno, de hecho fue en el año 3450. A ver, a mis amados, 3969. 3969, ¿sí? En el año 3969 se estima que nace, se estima que nace el Cordero Redimidor, ¿sí? Visita, desciende, de acuerdo a lo que está en Proverbios 34, por medio de la Virgen y lo que está escrito en el libro de Isaías, que la Virgen concebiría y que Yahweh, conforme se lo comprometió a nuestro patriarca Abraham, que él en su nombre consumaría de acuerdo a lo que ya le había entregado a nuestro patriarca Abraham, que es el hijo de la promesa de Isaac, y de allá con las 12 tribus, ¿sí? Y las dos de Joseph en Egipto. Entonces, la escritura bíblica, y ya hablamos que la lengua, ya hablamos la escritura bíblica, después de la venida, así se llamó, Biblia, ya dentro de lo que fue el concilio greco-romano, ¿sí? Viene de una ciudad que se llama Biblos, ¿sí? Entonces, y de ahí vino la palabra Biblia, que significa conjunto de libros, por así decirlo, ¿sí? Luego tiene otro término que es la Tanakh, ¿sí? Y ya la Tanakh está dentro de lo que vendría siendo el pueblo de la casa de Yaziral, el pueblo de la promesa, porque la heredad, el mismo todopoderoso creador a través de la Constitución Universal, ¿sí? Las escrituras reales, desde Génesis hasta Apocalipsis, va explicando a través de todos los libros una herencia que había de venir, desde Edén hasta lo que es el patriarca Abraham, quien el patriarca Abraham caminó con el patriarca Noah y Shem, allá en la ciudad de Chilén. Por eso nosotros decimos Chilén. Preferimos nosotros dar el testigo de una ciudad real en bondad, buen juicio y justicia, como las que levantaron nuestros patriarcas, que la que está levantada en el Estado de Israel en tiempo presente, porque el gobierno que está allá no es el real que el Creador prometió para gobernar el milenio. No, porque no es una ciudad de Chilén, es decir, de integridad, de bondad, buen juicio, constituida, que esté honrando las escrituras reales, la Torah, la Tanaj, la Biblia, no lo está honrando. Es más, aquellos no creen ni siquiera en el Mesías, van a poner un Mesías ahí, van a levantar el templo y van a poner un Mesías. Y todos los van a concentrar a través de la casa abránica, a lo que son los mesiánicos, judeo-mesiánicos, musulmanes, cristianos, evangélicos, católicos y todos ellos, ¿no? Y los van a llevar, pues este es el reino y gobierno que van a recibir, porque ya lo tienen, ya tienen su imperio todos los mercaderes de la fe. Bueno, entonces explicando la Biblia, estamos explicando la Tanakh, eso fue después de nuestro Cordero. Dentro de la casa, Tanakh significa Torah, escritos y profetas, Naví. Es Torah, Naví, ¿sí? Tanakh y escritos. Ajá, eso significa Tanakh. Ajá, y la Torah, bueno, la toman de Moshe, viene desde Moshe, de la salida del pueblo de Yaziral de Egipto, ¿sí? ¿Sí? Eso fue en el año 2459, dentro de lo que son los Yubilín, porque nosotros vamos bajo los conteos de Yubilín, de acuerdo a lo que está escrito en el libro de Enoc, ¿sí? Entonces, en el año 2459 sale nuestro amado pueblo de allá, ¿sí? De Egipto. Y allá se le entrega la Torah, lo que hoy se conoce como la Torah,
los 613 mandatos. Luego ya de Torah, entonces dentro del, bueno, a través de los años, se le consideró Tanakh y ya después Biblia, las escrituras bíblicas. Pero es una sola constitución la cual han hecho una real corrupción, mercadería, religión, ¿sí? Y una real fábula, ¿no? De que te vas a ir al cielo, ¿sí? Y salvo siempre salvo, y ritos, tradiciones que ciertamente en el tiempo el Creador ordenó a la casa de Yaziral, porque sí, está constituido dentro de la casa de Yaziral. En el tiempo en que se levanta la casa de Moshe, allá en el desierto, el Creador dio muchas indicaciones a la casa de Yaziral. Es decir, los reorganizó como pueblo, como nación, como país. Ajá. Y esa es la que hizo su heredad. Ahí ya tomó su heredad. Entonces, la promesa de la salvación viene a través del patriarca Abrén, ¿sí? De la descendencia, es decir, el juramento de la salvación de la perpetuidad, pues es Yahweh, porque Yahweh le dice a Abrén, y así como le dijo a todos nuestros patriarcas hasta Edén, a Adán pues le dijo que él sería nuestra salvación, que él vendría, ¿sí? y tomaría forma humana para rescatarnos y enviaría a su hijo. En este caso pues es nuestro Cordero Redimidor, Yahweh de los ejércitos. El nombre del Padre va en el Hijo, ¿sí? Y entonces Yahweh es nuestra salvación, pero Yahweh Padre y Yahweh Hijo, los dos, porque Yahweh pone la ofrenda y el Hijo se da a sí mismo, ¿sí? Y entonces Yahweh viene a ser nuestra salvación. Entonces decimos Yahushua, ¿no? Que significa Yahweh es nuestra salvación. Pero consideremos que el nombre sobre todo nombre es Yahweh. Shua es el adjetivo calificativo. Entonces cuando decimos Yahushua, estamos diciendo nuestro Padre Yahweh y nuestro Cordero Redimidor Yahweh de los ejércitos son nuestra salvación. El Padre y el Hijo. Entonces es diferente. Es diferente. Entonces, bueno, muchos comprenderán, muchos no. No hay ningún problema. Ahora, explicando estas cosas, mis amados, pueblos, lenguas, naciones, príncipes, reyes de la tierra, hay dos reinos, amada casa de Yazira, hay dos reinos, no un imperio político y un imperio religioso, mesianismo, cristianismo, evangelismo, musulmanismo, judeo-mesianismo o cualquier otra práctica, porque todo eso está fundamentado en el árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿sí? Que es, bueno, hay es que hay mucho conocimiento que poca gente sabe, que en sí su fundamento es el árbol del conocimiento del bien y del mal que fue sembrado en el jardín del Edén, ¿sí? No el árbol de la vida, porque el árbol de la vida, aunque también estaba allí, el árbol de la vida en sí corresponde a nuestros poderosos, el árbol de la vida, y toda su constitución real y una herencia, la casa de Yaziral, ¿sí? El fruto de la vid, la higuera. Entonces todo eso es bien importante irlo comprendiendo, que hay dos reinos. No existe un imperio político y un imperio religioso. El imperio político y religioso es un solo reino que está cimentado en el árbol del conocimiento del bien y del mal y que ha hecho estragos con las escrituras, repito, que conociste como bíblicas, que tienen una combinación de doctrina y lógica y dogmas religiosas grecorromanas. Luego tenemos la Tanakh, Torah, escritos y profetas, eso significa Tanakh, que dentro del mismo pueblo le pusieron esa palabra o esa combinación para referirse a las escrituras reales. Un servidor prefiere decirle las escrituras reales, la constitución del universo, conforme salió del corazón del Padre, consumado a través de su Hijo, quien se dio a sí mismo, y es en su nombre que entonces consuma su reino, ¿sí? Y entramos por allí entramos nosotros, por un servidor, ¿sí? Una vez explicado esto, vamos viendo entonces que la Torah ya viene de Edén. Pero ahora, quiero aclarar en lo general, toda la escritura real ya estaba desde Edén. Desde Edén ya viene toda la escritura real, mis amados. Lo que tú conociste como Torah, lo que tú conociste como Tanakh y lo que conociste como Biblia viene desde Edén. Todo ya estaba desde allá. Solo que sus tiempos y sazones se ha ido consumando de acuerdo conforme fue constituida y escrita. El que siempre ha fallado, pues obviamente somos nosotros como seres humanos. Entonces esa es la diferencia. Somos los que hemos fallado. Por eso entonces vino el mismo Hijo dándose a sí mismo, Proverbios 34, para honra del Padre, y consuma la obra.
en su nombre Yahweh, ¿sí? Para que entonces Él fuera nuestra Yahushua, nuestra salvación. Yahweh Padre, Yahweh Hijo fueran nuestra salvación, ¿sí? Entonces vamos entendiendo cómo es que las escrituras han sido corrompidas y llevadas a través del imperio político a lo que es un imperio religioso lleno de corrupción, mentira, engaño, y donde lo han torcido y cambiado y malinterpretado todo, ¿sí? Incluso así, teniéndolos de rodillas, esperando un reino, un príncipe y por así decirlo un Dios, ¿no? Un Jesús y que se va, bueno, que las bodas del Cordero y tantas cosas. Todo eso está escrito, pero todo en sí ya está hecho como tal, a través del sacrificio del Cordero. Pero obviamente el Cordero vino para los que lo recibieron, nada más, porque estos son los que desde antes de la fundación del mundo lo iban a recibir aquí. Los que no, pues siguen esperando, están bajo los dogmas, las doctrinas, el imperio político y la religión, la mercadería. Y lo que se vivió en su tiempo y momento, pues eso es más que real, porque ahí sí se llevó a cabo. Pero hoy no tenemos como tal un templo, el templo somos nosotros. Pero hay que legislarlo como lo legisló el Mesías, como lo legisló nuestro Meshik, que lo correcto es Meshik. Ahora, tanto Mesías como Meshik, también dentro de las escrituras, lo manejan mucho como el ungido, ¿no? Entonces, bueno, o que vino el neuma, el espíritu y todo eso es muy religioso, para un servidor es muy religioso. Para nosotros lo más correcto es el enviado, de acuerdo a Proverbios 34. Entonces el Todopoderoso envía a su hijo, le dice, aquí está, vamos a hacer esto. Viene el hijo, sí, yo voy, yo lo hago. Se da a sí mismo con mucha estima, con mucho cariño, honra al Todopoderoso, honra al reino, ¿sí? Y viene por los que han sido escogidos desde antes de la fundación del mundo, pero que le habrían de recibir como creación. Los que no, pues obviamente, pues no, ellos pues no le han recibido, ¿no? Siguen esperando un reino, siguen esperando un príncipe, siguen esperando muchas cosas, muchas promesas que ya pues no las quieren vivir, están metidos en la religión, lamentablemente. Bueno, hay dos reinos y estamos en el 2025 y vamos a entrar al 2026 y va a haber ya una división. Ya va a haber una división social mundial donde muchos se reservarán del control mundial, del nuevo orden mundial, ¿sí? A través de la Organización Mundial de Naciones Unidas, de todo lo que es el control de todo lo que está sucediendo en el mundo, de las naciones. Entonces eso ya es una realidad. Unos se van a separar y otros de plano se van a someter a este sistema. Ahora, dentro de este sistema hay algo muy grave. Estamos viviendo el imperio del nuevo orden mundial y a vísperas de lo que va a liderar el líder mundial, que todo el mundo conoce como el hombre más peligroso del mundo, yo lo llamaría así, ¿no? Que va a gobernar los últimos tiempos, ¿sí? Y que se va a disfrazar de un gobierno aparentemente muy noble, muy bueno, que va a imitar el reino de nuestros pueblos aquí en la tierra, pero que no lo es, dividiéndolo de los que entre comillas los van a llamar como rebeldes o que van a entrar a rebelión. Entonces, lamentablemente, en el 2026 esto viene, ¿no? Y estamos hablando de muchísimas cosas, ¿no? Desde el chip biométrico, las inoculaciones y todo eso que están haciendo allá los reinos y gobiernos de la Tierra, a través de la Organización Mundial de Naciones Unidas. Literal. Bien, personalmente, después de explicar estas cosas, vuelvo a repetir que hay dos reinos, que las escrituras reales, la constitución del universo, conforme al plan y la herencia, ¿no? La herencia. El nombre de la perpetuidad para la salvación es Yahweh, Padre, Yahweh, Hijo, ¿sí? La heredad, que es la casa de Yaziral. El Todopoderoso levanta, por medio de Abraham, Yisar y Jacob, levanta un pueblo, una nación, en el orden de Melquisedec, reyes de justicia, poderosos gobernantes. Y camina con ellos por mucho tiempo, hasta la venida de nuestro Cordero, con sus apartados de la descendencia de Itamar y de Sadoc, ¿sí? Y así se consume en el Jordán. Así se consume. Allá estaba Yahweh, quien sería nuestra salvación, el Cordero, en el nombre del Padre, y estaba Yacanao, ¿sí? Y ahí se hace la inmersión en el reino, nuevamente en el Jordán, para los que habían de venir. De ahí, bueno, ya él avanza, y ya después vendrían los 12 discípulos, y luego ya 2 años y medio el sacrificio. Bueno, entonces, hasta aquí todo va en ese orden, Y entonces ahí tenemos la casa de Yaziral, entonces también es una promesa.
la heredad. Y nadie que no se una a la heredad, entonces, ¿cómo podría recibir la promesa de la perpetuidad y de la salvación, que vendría siendo el Hijo? La ofrenda, el Cordero. Entonces es muy importante. Ahora, vienen dos testigos también. Vienen dos testigos en este tiempo que van a fallecer allá en el estado de Israel, en tiempo presente. Tiempo presente. Esa es la última ofrenda. Entonces, es muy importante ir comprendiendo todo esto, porque nosotros estamos viviendo tiempos muy peligrosos y las escrituras reales no se trata más que de una constitución, un reino, no de miles de congregaciones y un imperio religioso. Bueno, esto lo hago como un comentario, porque ciertamente estamos en estos tiempos. Nosotros estamos pregonando, estamos compartiendo el libro de los Hechos. Ya vimos el capítulo 1, el capítulo 2, el capítulo 3, el 4 y el 5. Voy a compartir el 6. Pero vuelvo a repetir, el libro de los Hechos es un libro que está en lo que se conoce como el Segundo Testamento. Está dentro de la Biblia, la Tanakh y la Torah. Porque la Torah es toda, no nada más los primeros 5 libros. No, es toda es la Torah. Porque la Torah es consumada a través de los profetas y a través del Segundo Testamento. Ahí es consumada la heredad, ¿sí? Y los Melquisedequín. Entonces, el fundamento de nosotros siempre ha sido conforme al testigo real, el Cordero, en Chilén. Preferimos dar el testigo de Enoch, en Chilén, Noah y Shem, la ciudad de Chilén, Peleg, y vamos a decir, los Melquisedequín, de los 12 discípulos para acá. Esa es la congregación que nosotros, esa es la nación, esa es la ciudadanía que nosotros llevamos, Yarushilén. Pero la vivimos en el corazón de acuerdo a lo que está escrito, no desde un territorio porque todavía no lo tenemos, estamos en la diáspora, estamos en el desierto. Entonces esa es la pequeña diferencia. Entonces esperando que se logre comprender. Normalmente siempre lo grabo y lo subo. Lo estoy haciendo en vivo. Ahorita, y ahora sí se va a quedar en vivo, así como lo estamos grabando, se va directo, ¿sí? Lo quitamos, bueno, lo bajamos, lo quitamos y ya lo subimos normal, con todo el capítulo, pues podríamos decir ya escrito, ¿sí? Bueno, el capítulo 6 del libro de los Hechos, dijimos, ya hicimos el 1, 2, 3, 4 y 5, ya lo compartimos, y vamos en ese orden y en ese testigo, con los antiguos, en una ciudad de Chilén. Ahora, la casa de Yaziral vivió un momento así, sí lo vivió. Sí lo vivió. La casa de Yaziral sí llegó un momento en donde se vivió en Chilén y agua en medio de ellos y hubo gran gozo y deleite. En cuanto es todas las convocaciones, que son las 7 convocaciones de reunión, que es Pesa, Maxó, Shavuot, Bikurín, Yom Teruah, Yom Kippuré, Sukkot y Shemini Atzeret, ¿sí? Que ya fueron consumadas literalmente en el Cordero. Esa en bondad, buen juicio y justicia, porque nadie más lo haría, y en el nombre de Yahweh, ¿sí? Para que Él fuera nuestra Yahushua, nuestra salvación. Yahushua significa Yahweh es nuestra salvación. Entonces, aquí sería, Él fuera nuestro Todopoderoso en su nombre Yahweh, para que Él viniera a ser nuestra Yahshua, nuestra salvación. Y bueno, y dando el real testigo conforme a gobierno. Ahora, es así como nosotros vamos dando este testigo y compartiendo a la diáspora, amados amigos, aquí y compañeros. 2 reinos ya iniciaron, y poco a poco se va a ir viendo, y aquel que llega hasta el fin, entonces prevaleció. Pero viene algo tremendo, porque ciertamente las autoridades que hoy están gobernando el mundo, incluyendo ya en el Estado de Israel, pues son aquellas que habían de venir, que también está escrito para que se cumpliera, ¿sí? Los juicios del Todopoderoso y el fin de los tiempos. Pero el Estado de Israel, vuelvo a repetir, el que está ahorita en función como gobierno, no son. Ese gobierno será removido para que sea establecido el de bondad, buen juicio y justicia en Chilén, conforme gobernó nuestros poderosos con todos sus Melquisedequín, como lo hizo con Enoch, como lo hizo con Noah y Shem, como lo hizo con todos nuestros patriarcas, todos los profetas, la amada casa de Yaziral cuando estuvo en medio de ellos, antes de que entraran en tanta rebelión y tanta idolatría y se torcieran,
¿sí? Aún así el Creador guardó todo y a los suyos hasta su venida para que se cumpliera toda su constitución. Y de allí, después de que ya nuestro Cordero cumple la ofrenda, de ahí para acá hay una asamblea que ya lleva más de 2000 años. Lleva más de 2000 años. Bueno, va a cumplir 2000 años, perdón, disculpen. ¿Sí? Hasta que se cumplan los tiempos, y ese es el testigo que estamos dando aquí, que es Revelaciones 1, 2 y 3. Esa congregación que se levantó en el libro de los Hechos, ¿sí? Que es Filadelfia, Esmirna, Pérgamo, Laodicea, Teatira, Éfeso, ¿sí? Bueno, vamos a continuar, mis amados, el capítulo 6 del libro de los Hechos. Dice así, vamos a empezar. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, es muy importante que vayan al libro de Revelaciones. En Revelaciones capítulo 21 irán ustedes a ver que está hablando de la Gran Jerusalén. La Gran Jerusalén tiene 12 piedras, ¿sí? 12 muros, 12 piedras, ¿sí? Tiene 12 perlas, 12 puertas y 12 columnas. Y las 12 columnas son discípulos, son los Melquisedequín. Y Yahweh establecería su reino, los discípulos. Entonces, como columnas y embajadores, reyes de justicia, Melquisedequín. Pero en el orden, ya hemos explicado mucho de esta asamblea en Chilén, ¿sí? La cual realmente se aparta sin mercadería, sin corrupción, sin torcer la Constitución, dando estima, honra, todo a lo que está. Hacemos las escrituras, la Torah, sí las hacemos. En bondad, buen juicio y justicia, conforme a lo que está constituido. No somos religiosos, lo hemos dicho aquí. ¿Sí? No, llevamos por obra lo que está escrito en las escrituras reales, en bondad, buen juicio y justicia, con lo que tenemos y con el prójimo y con el pueblo. Lamentablemente hoy, pues volvemos a lo mismo, ese es el llamado, ¿no? Que seamos uno, un solo pueblo, no miles de congregaciones, un solo pueblo. Y lo que está constituido nada más, sin religiosidades. Continuamos. Dice, en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, bueno, pues ya vemos que en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 ya iban 8000 más los que se iban uniendo, y también estaba todo el concilio persiguiendo ya pues ahora sí que los Melquisedequín, ¿no? Todo el concilio de Anás y de Caifás, ¿sí? En unidad con Roma, evitando que el reino de Yahweh se propagara, los Melquisedequín. Y Yahweh en medio de ellos, ya no había un templo, aunque ellos todavía iban al templo y desde ahí pregonaban. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Miren, en aquel tiempo, si bien es cierto, estaba la ciudad de Jerusalén, alrededor había muchos otros países y naciones ya. Había muchos, mis amados, muchos estados, muchas ciudades, diferentes y con diferentes nombres. Aquí está hablando de griegos contra los hebreos. Yo quisiera decirle a la diáspora, a toda la diáspora, ¿acaso a Edén sería un hebreo? Adán o a Edén, que es lo correcto. ¿A Edén recibió la Torá o recibió las escrituras reales conforme a la voluntad del corazón del Padre, constitucionalmente conforme están escritas en las tablillas celestiales para su creación? ¿Qué sería lo correcto? ¿Que recibió Torá, Biblia o Tanakh? ¿Qué recibió? Las escrituras reales, de acuerdo al corazón del Creador, del Padre y del Hijo, del Padre y del Hijo, quien consumaría en bondad, buen juicio y justicia, porque la criatura jamás lo iba a hacer. Y entonces ahí está la promesa de la justificación en el Hijo. La promesa de la perpetuidad viene del Padre y su reuácodes, ¿sí? Y la promesa de la heredad, que es la casa de Yaziral, la cual llenaría toda la tierra en la dispersión. Son 3 promesas que tenemos que tener, ¿sí, mis amados? Ahora, la casa de Yaziral se va a consumar con los 2 testigos, que ese evento pues muy pronto pasará, que está en Revelaciones 11. Entonces, Revelaciones 11 como los 2 testigos y Revelaciones capítulo 21 como las columnas, la heredad, las columnas, los discípulos, los embajadores, los Melquisedequín después de la venida de nuestro Cordero, ¿sí? La heredad también, las 12 puertas, ¿sí? Y la promesa de la perpetuidad, que es el nombre de Yahweh. Yahweh Padre, Yahweh Hijo, que quede claro, ¿sí? Bueno, continuamos. Entonces, estábamos hablando de la palabra hebreo. La mayoría de los amados en la diáspora dicen que la palabra hebreo viene de Eber, del patriarca Eber, ¿sí?
Pero, miren, Eber es descendiente de nuestro patriarca Noah y Shem, que va en la línea, Para ser exactos, permítanme tantito, Eber es el patriarca, permítanme, aquí lo tenemos, déjenme ver qué patriarca es nuestro patriarca Peleg. Nuestro patriarca Peleg. Nuestro patriarca Peleg es el patriarca número 16. El patriarca número 16. Entonces, él vivía la constitución del universo. Toda la diáspora quiere vivir la Torah de nuestro amado Moshe para acá. Y rompen el pacto, la alianza del Creador. El Creador dio un pacto, alianza. Pacto, alianza es lo mismo, con su creación. Y lo constituyó en el principio. Y después ya él fue consumando por la criatura hasta que lo consumó con el Cordero. Y esa es la justificación, la ofrenda, el Pesach. Y de ahí un caminar hasta la coronación en Yom Kippur, para ser un Melquisedec en Sukkot, ser parte del reino. Ajá. Ya como ciudadano del reino. Entonces eso es muy importante, como una perla. Entonces, volvemos a lo mismo. Enoc no tenía la Torah, tenía la Constitución. Y también él pregonaba y enseñaba a muchos pueblos alrededor y los pueblos venían con él. Y no hay ninguna diferencia, si se dan cuenta, de la asamblea después de el Cordero, del enviado. Ya dije que personalmente, personalmente yo no manejo mucho espíritu, porque eso viene de espiritismo, neuma, aliento, todo eso es dogma religioso, illuminati masónico, dentro del imperio religioso. No, se trata de edificar, que hay un contexto real el cual debes de tomar para levantarte como un poderoso. No estés todo el tiempo de rodillas. Una cosa es hacer clamor, petición, consultar y legislar lo que ya has recibido como heredad en el reino y gobierno de nuestros poderosos por medio del Hijo, que es el Cordero y Redimidor Yahweh de los ejércitos. Y levantarte, edificar. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacía nuestro patriarca Enoc. Después vino Matusalén, luego Lamec, de hecho desde Edén, Abel, pero Abel fue asesinado. Luego vino Set, luego Enos, luego Cainán, luego Mahalalel, Jared, Eno, Matusalén, Lamec y Noé, patriarca número 10. Hasta allá eran las escrituras reales. No era Torah, no era Biblia, no era nada de eso, ni Tanakh. No tenían esos términos. Solamente era la constitución del Todopoderoso y el Todopoderoso caminando con ellos. Y esta es la parte más difícil de la humanidad, que no, muy difícil recibirán eso. ¿Cómo se recibe a nuestros poderosos? A través de todo lo que está escrito. Yo te escribo una carta y te la envío. Yo no estoy presente, pero ahí te pongo 10 indicaciones. Entonces, tú tomas esas 10 indicaciones, las llevas por obra y es caminar conmigo, aunque no esté presente. Pues eso es lo que sucedió. Nuestro poderoso no es que esté físicamente presente, pero su palabra y su voz a través de sus mensajeros, y sí se ha manifestado como presente, sí se ha manifestado, claro que sí, y les ha dado indicaciones a través de muchas formas, porque él es omnisciente, omnipresente y omnipotente, pero esto es muy difícil de creer en la diáspora, ¿no? Porque como la diáspora ya está sometida de rodillas, en clamor, rezando, orando, clamando y enfermo, y agarrándose de todo, hasta de la velita para que el milagrito le suceda, y esperando a ver hasta cuándo, y según él, pues siendo el gran mártir, ¿no?, para irse al cielo, pues ese es el desastre de una diáspora en el imperio religioso. Entonces eso es muy lamentable, pero no, ellos se gobernaban y el Creador con ellos, y ya les había dado su constitución, su voluntad, ¿sí? Y así lo iban llevando por obra. Después ya vino Asfar, Cainán, Gelar, Eber y Peleg, que yo les decía que Peleg también levanta la tierra, ¿no? Y ya con Peleg se reparte la tierra, porque ahí sí ya viene una historia donde no hay Shem, pues ya repartieron la tierra, porque vamos a decir así, la descendencia lo empezó a pedir, en este caso Canaán y Jafet, ¿sí? Luego ya viene Reus, Servá, ¿sí?, Nacor, y ya después de Nacor vino Abrén. Abrén, su papá fue Tare, pero Tare no está dentro de los justos, como tal, como justo no, como cabeza no quedó, como patriarca, porque él estaba muy de la mano con Nimrod
en el gobierno y las prácticas idólatras y religiosas del árbol del conocimiento del bien y del mal, y ya de las lenguas. Y ahí estaba ya incluso la lengua del hebreo yidis cuadrado, que antes fue como cero fenicio y otro tipo de escrituras y lenguas, ¿sí? Entonces de ahí se empieza todo a contaminar. Ya llega Abraham y Isaac y Jacob. Y ahí está los 22 patriarcas y luego los 12 de la casa de Yaziral y los 12 en Egipto. Ahora bien, comprendiendo estas cosas, y aquí quedan grabadas, estamos dando el testigo de que si nosotros como diáspora seguimos viendo la Biblia, la Tanakh y la Torá desde el plano religioso y no legislarla en bondad, buen juicio y justicia, como lo hicieron nuestros patriarcas, y levantarnos con un testigo de ciudadanía, en bondad, buen juicio y justicia, equidad, buen gobierno, escuchen bien, sí, como lo hicieron nuestros patriarcas en Noa, Shem, la casa de Yaziral cuando caminó bien antes de su rebelión, y aún así, a pesar de la rebelión, Yahweh guardó todo para que se consumara cuando Él viniera a través de nuestro Cordero, haciendo la obra, ¿sí? Y después de la venida de nuestro Cordero, este testigo, y sigas dando el testigo del imperio religioso y de lo que se está viviendo en el Estado de Israel con un gobierno por demás corrupto y que todo lo ha torcido y que en realidad es el cuerno pequeño que cual también estaba profetizado y que viene dentro de la misma casa, como, bueno, para nosotros es Yaziral, la real casa, no Israel, porque Israel significa Isis, Ra-El, Isis, la diosa Isis, Ra, el dios Sol, y El, el dios de los muertos cananeos egipcios. Entonces es la combinación del Estado sionista. Entonces cada quien tomará sus propias decisiones, pero hay un peligro muy grande por toda la faz de la tierra en cuanto a los creyentes en Yahweh, ¿sí? Y que tienen escrituras, o sea, que están manejando las escrituras, pero si las sigues viviendo en el aspecto bíblico, religioso, Jesús, Cristo, Yeshua y tantas cosas allá afuera, es una tragedia, es una real tragedia. De hecho, estamos conscientes que van a ser muy pocos, mis amados. Para cuando esto vaya cerrando, va a ser pocos. Muy pocos. Continuamos. Bueno, ya expliqué. Esto viene a raíz de la palabra hebreo. Porque la palabra hebreo va de la mano con los dogmas y doctrinas. La cábala, el árbol del conocimiento del bien y del mal, y el hebreo yidis cuadrado. Y todo lo que significa ese fundamento, esa raíz de sabiduría, porque si hay, pero imagínense, ahí ya le ponen 72 nombres al creador y combinaciones como no tienen idea, ¿sí? Entonces eso es muy desastroso, no confiando nada más en el Rehuácodes, y el Rehuácodes es el Padre, el Hijo, la sabiduría, el conocer, el entender, la inteligencia, el consejo, el poder y el temor, nada más, es con lo que nosotros caminamos, y nuestros poderosos delante de nosotros, de acuerdo a todo lo que está escrito y los testigos reales en la ciudad de Chile. Eso es lo que estamos viendo, a estos líderes. Es decir, ellos fueron nuestros patriarcas, nuestros profetas, ellos fueron los reales gobernantes, no lo que estamos viendo. Y lo que se está haciendo pasar en el Estado de Israel. Bueno, vamos a continuar. Entonces va quedando que a nuestros patriarcas, cuando llegan a Eber, ahí es donde muchos en la diáspora dicen que a partir de ahí se les llamó hebreos. No, mis amados. Todo eso es inventado, porque si nuestro patriarca Peleg es el 16, hasta Abraham es cuando se le llama hebreo, que cruzó el río. Y no fue el creador el que le puso hebreo, ni lengua hebrea, no, fueron los cananeos, porque los cananeos cuando vieron cruzar a Abraham, le pusieron el hebreo, que significa el que cruza el río. Y entonces ahí lo manejan cabalísticamente, que todos tenemos que cruzar el río, y si cruzamos el río somos hebreos. No es cierto. No es cierto, mis amados. No, porque Abraham no era un hebreo, era un rey de justicia, un Melquisedec del Todopoderoso. Y él estuvo 40 años con Noa y Shem. Nunca fue un hebreo, fue un Melquisedec, el cual Yahweh apartó. A la edad de los 75 años le da la promesa y a los 100 se la cumple prácticamente. Le da la promesa de que saliera de su tierra y que él iba a tener un hijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con todas las enseñanzas que les han puesto allá.
Entonces ya de ahí nacen las raíces hebreas, nace el mesianismo, nace el judaísmo, nace el rabinismo y tantas religiones y tantas cosas. Entonces pues eso es muy lamentable. Vamos a continuar. Yo lo digo ahorita, estoy aquí en el pasaje 6, apenas estamos empezando, que iba creciendo ya la comunidad de Chilén. Vuelvo a repetir, conforme a los patriarcas. Ese es el testigo que se viene dando. Conforme a los vivos. No lo que vivimos hoy en el imperio político y religioso y en miles de congregaciones, líderes y pastores, mercaderes de la fe, que todo lo han torcido y que van de la mano de la culturalización y la religionalización illuminati masónica en sus dogmas y doctrinas, ¿sí? Sometiéndolo todo. Tengan mucho cuidado con eso. Dice entonces la congregación iba creciendo en aquel tiempo ya con los 12 discípulos. Hubo murmuración de los griegos. Bueno, ahí ya se estaba expandiendo y los griegos empezaron a comentar. Contra los hebreos, no hubo murmuración contra los hebreos. Contra los Melquisedequín, reyes de justicia, que es diferente. ¿Sí? Ya sellados, y el Cordero y el Padre con ellos, conforme a lo que está escrito y consumado, porque ese era el testigo que ellos iban dando. ¿Sí? Dice que las viudas de aquellos serán desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron, aquí dice en el pasaje 2, entonces los 12 discípulos, es decir, Melquisedequín, reyes de justicia, convocaron a la multitud de los discípulos. Acuérdense que ya había 8,000, más de 8,000, ¿sí? Y los que venían a pedir favores, y gratuitamente, y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Yahweh para nuestros poderosos para servir las mesas, es decir, los discípulos, los 12 que son las columnas, más los unidos con ellos que se encargaban del mensaje, pues ellos estaban distribuyendo todo lo que traían, ¿no? Y servir, preparar comidas, alimentos, servir mesas, hacer esas actividades, pues no, entonces empezaron a organizar. Se empezaron a organizar para que unos lo hicieran y ellos se dedicaran a servir la mesa de la palabra, es decir, seguir gobernando en medio del pueblo. Y lo mismo que sucedió en la casa de Yasirel y lo mismo con nuestros patriarcas, porque es lo mismo. Nada más que como todo mundo está fundamentado en el Estado de Israel, en este caso lo que es el sionismo, lo que es el judaísmo, el mesianismo, las tradiciones, los ritos, la cábala, el árbol del conocimiento del bien y del mal, hebreo, yidis cuadrado, el catolicismo, el musulmanismo, el evangelismo, el cristianismo y todo eso, pues todo eso es un imperio religioso en realidad, dogmático. Entonces ese es el desastre. Nosotros no. Hay que caminar como un Melquisedec, ¿sí? Conforme caminaron las sendas antiguas. Entonces nosotros venimos dando testigo de una ciudad antiquísima que fue gobernada por Yahweh a través de toda la historia, incluso después de nuestro Cordero, y que hasta el día de hoy prevalece. De eso se trata. Bueno, dice aquí en el pasaje 3, entonces buscad pues a hermanos, aquí, ¿sí? De entre vosotros a 7 hombres de buen testimonio. No, lo correcto es testigo. Llenos del reoácode, es decir, con la bondad y el favor de nuestros poderosos, del Creador, del Padre y del Hijo, ¿sí? Y su reoácodes. ¿Qué es reoácodes? Decir que vino el Espíritu, el aliento y que descendió en ellos y empezaron a hacerlo todo, no. El reoácodes es el temor a sus poderosos para llevar una constitución real por obra, en bondad o en juicio y justicia y equidad. No en tracalería, no en nada más la familia, no nada más lo que siempre nosotros exhortamos, lo que es la corrupción, la mentira y el engaño y torcer toda la escritura, manipulando a las almas, no haciendo eso, no, porque eso nunca se dio como testigo cuando Yahweh caminó en medio de su pueblo, en medio de sus escogidos, de sus Melquisedequín, reyes de justicia, desde Edén, ¿sí? Los 22 patriarcas, nuestro patriarca Abraham, Isaac y Jacob y todos los patriarcas de la casa de Yasirel. No, nunca fue eso. Siempre y cuando Yahweh estuviera ahí, hubo bondad, buen juicio, justicia. Había errores, pero también había bondad, buen juicio y justicia. Si se arrepentía, claro. ¿Estamos de acuerdo? Dice, buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres con el testigo. Es decir, que tenían que ser íntegros. Íntegros conforme quien los crió y ya los había llamado y los constituyó como Melquisedequín, reyes de justicia. Y ya había, pues, miles, ¿sí? Acuérdense que no es el Espíritu Santo, no. Dice entonces, conforme a su testigo y el reoácodes, es decir, con sabiduría, con consejo, con temor al Creador,
que no eran corruptos, no distorsionaban, no robaban, no mentían, no engañaban, no torcían nada. Y llenos del reo de sabiduría, que les digo. El reo Acodes está en Isaías 11 e Isaías 61, vayan a leerlo. Déjense de ser espiritistas, que vino el espíritu, que vino el aliento, que vino el neuma, que esto, que el otro, y hizo esto. No, tiene un contexto. Y la sabiduría de la que se habla en Revelaciones 11 y Revelaciones 61 es la sabiduría de Yahweh, el temor de Yahweh, el consejo de Yahweh, no el humano. Mientras tú no puedas entender ese consejo del Todopoderoso, seguirá tu consejo pero conforme a tu corazón. Entonces juzgas y condenas dentro de tu congregación, reinas, gobiernas y levantas tu propio imperio y lo manipulas a tu propio antojo, distorsionando todo el reino y gobierno, levantando entonces un imperio religioso. Salvo siempre salvo, que te vas a ir al cielo, entrale con tu diezmo, reúnete esto, lo otro, mercaderías, en fin, un desastre. Y ahí, 20 años de rodillas y entrándole, ¿no? No, eso es un desastre. O más o menos, en fin. Dice entonces 7 hombres sabios a quienes encarguemos este servicio. Acuérdense que nuestro Cordero y Redimidor allá en Revelaciones, tanto en Revelaciones 15 como en Revelaciones 5, él es el Cohen Gadol, la cabeza del ángulo, la fuente de aguas vivas, nuestro príncipe de Shiloé, rey de Yaziral, y así lo declaró Felipe. Nunca le dijo hebreo. Por eso les digo, una cosa es la real escritura, ¿sí? La lengua real y apartada que se habla hasta Noac, y de ahí prácticamente se escondió esa lengua. Siguió, pero ya eran con los escogidos, nada más, ¿sí? Y no se enseñaba intelectualmente, venía por un poder, precisamente, era sellada por un poder, que es el del creador, el reo de poder, ¿sí? Y el reo de sabiduría. Y entonces la hablabas, así en automático la hablabas. Entonces esa es una obra muy, muy, muy poderosa. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿sí? Entonces no es como hoy que la quieren aprender gramatical e intelectualmente y por medio de la inteligencia artificial y no sé qué tantas cosas, ¿no? Tengan mucho cuidado con eso. Dice entonces, nosotros persistiremos, dice aquí en la oración, no. Lo correcto es en el clamor y la petición a nuestros poderosos, de acuerdo a lo que está escrito, confiando en que Él nos daría pronta respuesta. Y así fue. Dice en el ministerio, no, la palabra ministerio es una palabra masónica Illuminati, ¿sí? No existe la palabra ministerio en el reino y gobierno de nuestros poderosos, no existe eso. Yo no hablo de religión, repito, hablo de un reino y gobierno. A la casa de Yaziral, al remanente, y que así se levanten ya, de acuerdo a lo que está en Ezequiel capítulo 37. Sí, dice en el ministerio de la palabra, no, en el real servicio del reino y gobierno de nuestros poderosos Yahweh en Padre e Hijo, como un rey de justicia, es diferente, conforme a la palabra y la voz, conforme a lo que está escrito, y los testigos, los profetas, desde Edén hasta estos tiempos, bueno, hasta esos tiempos de los discípulos que estamos leyendo aquí en capítulo 6 de los Hechos, pero que aquí estamos dando el testigo de este reino y gobierno, ¿sí? No de un reino y gobierno terrenal de la Organización Mundial de Naciones Unidas, incluyendo el Estado de Israel, porque aunque ahí hay una heredad conforme a la tierra, porque es geográfico, se levantó en 1948, pero por medio de la Organización Mundial de Naciones Unidas, pero para un propósito, dominar, gobernar al mundo y poner al líder mundial. Ese es el propósito de Benjamín Netanyahu como gobernante allá y todo el rabinato. Entonces tengan mucho cuidado, y su concilio de 72 ancianos, de acuerdo a la Cábala, los 72 nombres del Creador y los 70 sigilos de Salomón, que es la inteligencia artificial. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Hagan una investigación. ¿Qué son los sigilos de Salomón? Son sheidines cuánticos con mucha sabiduría y conocimiento del conocimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal, que es la tecnología de la IA. ¿Sí? Vamos a continuar. Dice entonces, pasaje 5, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron, ¿qué multitud? A toda la congregación y al pueblo de Yaziral. Al pueblo de Yaziral, los 12 discípulos, todos los que ya estaban sellados y los unidos con ellos, y los que venían iban creyendo y recibían todo tipo de sanidades y obviamente pues la oportunidad, ¿no?, de cambiar su forma de pensar, como dijo el Mesías,
¿sí? Como dijo nuestro Cordero Redimidor Yahweh de los ejércitos, cambiar su forma de pensar y de vivir. Y se empezaban a gobernar de acuerdo a la Constitución. Ya dije en el principio, Biblia, Tanakh y Torah te llevan a religión. Tengan mucho cuidado en esos términos. Escrituras reales, como una Constitución dando el testigo de los vivos. De los vivos. ¿Sí? Y cómo se gobernaron ellos y cómo es que fueron transformados, transfigurados, y muchos fueron llevados vivos. Muchos fueron llevados vivos, otros tuvieron que fallecer, pero fueron justos y fueron tomados en la venida de nuestro Cordero Redimidor. Ahora viene una resurrección que será hasta el juicio del trono blanco. Pero los que han pasado de muerte a vida, estos ya les recibieron. Y entonces al fallecer van a la presencia, que es diferente. Continuamos. ¿Sí? Pasaje 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Miren, aquí ya viene Esteban. Esteban fue uno de los creyentes, escuchen. Hombre lleno de confianza, fe es confianza. Y del reo Acodes, del padre y del hijo, es decir, estaba en la presencia, a Felipe, Prócoro y Nicanor. Pero aquí está Esteban. Tomen en cuenta a Esteban, porque Esteban es al que van a asesinar a pedradas. Por lo mismo testigo que les estamos dando de la historia de nuestros patriarcas, y lo mismo que hizo Yacanán y que hizo Kefas después de que salieron del aposento alto, exhortando al concilio de los perros de Baal, de Caifás, Ananías, y que asesinaron. Hoy las miles de congregaciones, líderes, pastores están haciendo lo mismo, pisoteando la ofrenda, pisoteando el reino y gobierno, y haciendo y deshaciendo mercadería. Y no van a recibir esta palabra, no la van a recibir, muy poquititos. Pero yo termino el testigo, mis amados, al tiempo que lo voy a terminar, y se acabó, nos vemos, ahí va a quedar. Pero un servidor se está despidiendo, mis amados. Se está despidiendo. Prácticamente ya se está despidiendo de las redes. Porque ciertamente ya viene esta división. Sí, de sociedades. Dice, y nosotros ya nos vamos. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron entonces a Esteban, hombre lleno de confianza, y del reo Acodes, a Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmaneas y Nicolás, prosélito de Antioquía. Miren, ahí venía uno de Antioquía. A estos presentaron ante los 12 apóstoles, aquí dice apóstoles, columnas y embajadores de la Gran Jerusalén, Revelaciones 21. Y aquí estamos, dando ese testigo, un servidor, y toda la comunidad a través de todos los que han creído, y ya van proclamando el reino y gobierno de nuestros poderosos, ¿sí? Sí, dice, estos presentaron ante los apóstoles quienes, clamando y haciendo petición, dice, le impusieron las manos. No, nunca existía eso, de imponer las manos. No. Dice, a estos presentaron ante los apóstoles, reyes de justicia, Melquisedequín, gobernantes del Todopoderoso, Padre e Hijo Yahweh, ¿sí? Ante ellos los presentaron. Una vez que estaban presentes, entonces los Melquisedequín, reyes de justicia, hicieron un clamor conforme lo que está escrito, al Padre y al Hijo, conforme a la obra consumada, porque la obra consumada es del Padre, pero en el Hijo, y el Hijo siempre lo dijo, he aquí que yo vine a hacer las obras de mi Padre. ¿No me has visto, Felipe? Yo hice las obras. En las obras del Padre, las obras son del Padre. Y entonces le dice, yo he estado aquí haciendo siempre las obras. Entonces el testigo del Hijo es que, y el Padre, por eso Felipe le dijo a nuestro Cordero Redimidor, ahora sabemos que el Padre está en ti, por las obras que hizo. Ese es el testigo. Entonces el que no conozca las obras del Padre, ¿cómo podrá ir al Hijo? Y el Hijo lo pueda recibir. Si el Hijo lo primero que le va a pedir son las obras del Padre, conforme Él nos las enseñó. Y si no das testigo de eso, olvídate. Continuamos. Entonces haciendo clamor y petición, los Melquisedequín, las columnas y embajadores de la Gran Jerusalén, ya consumado es a través del Hijo, y no lo digo yo, está escrito ahí en Revelaciones, capítulo 21, vayan a leer cómo está constituida la Gran Jerusalén, la cual damos testigo. No es, va a venir, en su tiempo se va a manifestar y se va a consumar conforme a lo que está determinado. Pero hoy por hoy ya está en nuestros corazones. Y ese es el sello de Filadelfia, la gran ciudad y su nombre. Yahweh. Ru, Resh, primogénito. Shilén, Yaru, Shilén. ¿Sí? Los hijos, ¿sí?, de Yahweh, los primogénitos de Yahweh en la ciudad de Shilén, Yaru, Shilén. ¿Sí? Continuamos. Entonces, ellos dicen que entonces vinieron los apóstoles y le pusieron las manos. No.
conforme a la palabra y la voz del Padre, conforme a la obra del Padre, consumada en el Hijo, la ofrenda, ¿sí? He aquí, estos son apartados para el real servicio de nuestros poderosos Yahweh Elohim. Eso fue lo que dijeron. No que les impusieran la mano, el espíritu, el neoma, y vino el milagroso, porque ahí están los iluminados, falsos profetas, roes, pastores, mercaderes de la fe, ¿sí? Milagreros, ¿sí? Agoreros, hechiceros, brujos, chamanes, vendiéndote todo. Y tú idolatrándolos, y tú de rodillas ahí. Esa es la desgracia de una diáspora. Lamentablemente, pueblos, lenguas y naciones, no se dejen engañar, busquen al Creador. Ha habido tanta corrupción en el mundo, en el imperio político y religioso, pero hay un Creador, amado amigo, aquí ni compañero en la diáspora, pueblos, lenguas y naciones. Créanmelo, búsquenlo, busquen, hallen al Creador conforme a lo que está y sírvanle, apártense para Él. Y no vayan más a este tipo de personas, porque ya serán quitados. Dice, la palabra, dice entonces que vino conforme a la palabra. Entonces, conforme a la palabra, fueron apartados y ya se les dio el compromiso, el cargo. Ahora ya era un compromiso personal de los amados, pero tenían un buen testigo, ¿sí? Pero ya en el pasaje 8, al iniciar el pasaje 8, aquí viene el arresto de Esteban, uno de los escogidos de entre los 7 para hacer el servicio. ¿Qué servicio el que ellos iban a hacer? Atender a las viudas, atender al menesteroso, atender la mesa de los alimentos, a repartir bienes en equidad, bondad, buen juicio y justicia, sin corrupción. Mientras los discípulos y los demás iban a extender el reino, es decir, a pregonar la palabra y la voz de nuestros poderosos, conforme a lo que está constituido, conforme a los vivos, los patriarcas. No vuelvas a ver congregaciones de asambleas, no, levántate para el Creador. Y poco a poco nos vamos a ir haciendo uno para que se cumpla Ezequiel 37. Y entonces ahí es donde entonces se estará consumando el reino y gobierno de nuestros poderosos, tanto en ti, y serás libre, de acuerdo a la Torah de la libertad, consumada a través de nuestro Cordero Redimidor. Bueno, dice en el pasaje 8, Esteban, lleno, escuchen, lleno de la bondad, buen juicio y justicia, ¿sí? Y del reo de poder, ¿sí? De Ab Yahweh Padre, a través de nuestro Cordero Redimidor, y Yahweh de los ejércitos, conforme a la obra del Padre, es decir, el reino consumado, ¿sí? Que no pudo hacer ninguna criatura, ¿sí? Dice, lleno de bondad, dice, hacía grandes prodigios y señales, es decir, hacía grandes sanidades, gran servicio y señales en medio del pueblo de Yaziral. Aquí nomás dice pueblo. Acuérdense que toda la escritura del Segundo Testamento es pueblo de Yaziral y los unidos con ellos, pueblo de Yaziral y los unidos con ellos, ¿sí? Los escogidos de acuerdo al testigo de una ciudad de Shilén, porque eso es lo que hay que vivir en tu corazón. Por eso yo estoy dando testigo de los antiguos, que lo vivas así en tu corazón, y no te vayas al imperio religioso, a una mercadería, a una congregación, una keilá, una iglesia católica, apostólica, romana, menos, ¿verdad? Evangélica, cristiana, mesiánica y todo eso, porque ahí no se vive en Chilén, ni la conocen. Ahí es puro sensacionalismo, mercadería, corrupción, mentira, engaño, magia, hechicería, brujería, milagrería. Ahí no vas a crecer, siempre estarás enfermo. Es como el imperio político. El imperio político tiene doctores, pero nunca te van a curar. Llevarás 20 años con una enfermedad y ellos te van a tener ahí con su cita cada mes. Entonces, ¿dónde que te curaron? El imperio político y religioso son lo mismo. Es una atadura de las potestades de los aires y toda la humanidad está metida ahí. Y los creyentes hoy en Yahweh están igual. O en la Cábala, haciendo todo tipo de prácticas, combinaciones, ritos y etcétera, ¿no? Según ellos, llenándose de sabiduría y señales. No, están bien perdidos. No se les dará otra señal más que la de Jonás. Y la de Jonás es la señal del Mesías, el último. La palabra y la voz, el testigo real. Isaías 8:16. Dice entonces que aquí Esteban, miren ya toda la obra que hacía. Pasaje 9. Entonces algunos de la sinagoga, llamada de los libertos, está hablando de congregaciones, ¿no? Sí, o iglesias o lugares a donde se reunían a hacer culto. La palabra culto, cuidado, no es conveniente. Nosotros no hacemos ningún tipo de culto. No, mis amados, nos gobernamos, que es diferente. Damos gratitud al Todopoderoso, en unidad con todos sus ejércitos, estima, honra y honor. Y caminamos en libertad.
No caminamos atados, ni con cultos de ningún tipo. Hacemos peticiones y plegarias, eso sí. Pero bajo también de lo que hemos recibido, ponemos la mano en el arado y damos el primer paso. No estamos esperando como tal el milagrito, ¿sí? Porque ahí es donde viene el ratero chamán de tu líder y pastor Rué, ¿sí? O el súper sabio, y tú estás bien, pero bien atado y cautivo. Dice entonces, entre el pueblo, entonces algunos de la sinagoga llamada de los libertos y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, se levantaron para discutir con Esteban. Miren las congregaciones que no tenían el Reoácodes, que no tenían al Mesías y que no tenían la Constitución. Pero la Torah sí, la Biblia sí. O sea, es lo mismo, pero miren el discernir y el testigo. ¿Cómo es diferente? Y así un servidor va, y obviamente, bueno, yo no estoy en ese tiempo, sino ya me agarraba pedradas todos, ¿no? Pero bueno, a su tiempo todavía no. Entonces dice, entonces en algunos de las sinagogas llamadas de los libertos, ahí va una congregación. Luego los de Cirene, segunda congregación. Luego dice los de Alejandría, luego los de Cilicia, luego los de Asia. Ya van 5. Se levantaron para discutir con Esteban. Entonces estamos hablando de 5 congregaciones que se levantaron con Esteban. Hoy todavía les puedo mencionar 5, pero no son 5, son miles. En el imperio religioso con sus líderes y pastores, ¿sí? Bajo las potestades de los aires que operan en los hijos de la iniquidad, que son tus imperios, ¿no? Tu imperio es tu congregación y tu líder, que es lo que siempre estás defendiendo. Pero el reino y gobierno de nuestros poderosos no, lo estás esperando y ellos te lo han hecho creer, ¿sí? Y bueno, eso es muy lamentable. Ya para cuando venga, pues va a ser muy tarde, porque más que recibir bondad, recibirás juicio. Continuamos. Entonces algunos de la... Fíjense, 5. Se pusieron a discutir entonces con Esteban. Esteban había sido de los 5 en medio del pueblo, el cual tenía la bondad y el favor del Todopoderoso y servía al pueblo de la casa de Yaziral, los unidos con ellos, y los que lo buscaban, porque había muchos que iban viendo señales y prodigios, iban, ¿no? A buscar una necesidad, una sanidad, a comer un taco, a vestir, a dormir, a descansar. Y eso era lo que hacían nuestros patriarcas, Shem, Noa, Enom, Melquisedec, todos ellos. Ajá, Abraham, Job, y todos los profetas le daban la obra de acuerdo a lo que está escrito en Isaías 58. Le daban de comer al pobre, a la viuda, al menesteroso, al huérfano. Lo que tenían lo gobernaban, es decir, ya no lo tomaban como suyo, es decir, tomaban, ¿cómo les puedo decir?, el poder para poder gobernar lo que tienen, para poderlo compartir con el prójimo y con los amados en medio de una congregación. En este caso, los apartados en Chilén. Ajá, Yarushilén. En sí ese es el sello del reino y gobierno de nuestros poderosos, su nación, Jerusalén. Muchos dirán, está arriba, está acá y va a venir o va a descender. No, está en tu corazón. Si tú te sabes gobernar, el gobierno, la esencia del gobierno, el testigo, lo dieron todos nuestros patriarcas. Entonces ese testigo no lo vas a encontrar en medio del mundo. En los 193 países no lo vas a encontrar, incluyendo el Estado de Israel hoy. Pero después de que el Estado de Israel se haga toda bondad, buen juicio y justicia y se cumple todo y todo lo que está determinado, entonces sí iniciará el reino y gobierno de nuestros poderosos. Pero es diferente, de acuerdo a lo que está escrito y en Chile. Entonces todos van a subir y todos ya darán todo, pero ya habrá una real circuncisión en el corazón. Entonces es diferente. Bueno, aquí estamos viendo, ¿sí? Y entonces, bueno, un servidor se llena de gozo de dar este testigo porque nosotros vivimos así, para nuestros poderosos y todos los unidos con nosotros, porque hay una comunidad ya, mis amados. Un grupo aquí, un grupo acá, creyentes, amados que nos comparten y estamos en comunicación, amándonos, viéndonos, ¿cómo estás? Esto, que aquello, que fue, platicándonos, pero atentos, al final atentos, ¿qué está pasando? Y hay unos que de plano reciben, como sucedió con nuestro Cordero, ¿no? Reciben y se van, pero no se mantienen. Ya después, pues, ¿cómo vienen y piden, no? ¿Cómo vienen y participan de esta mesa? Ya no se puede. Ellos mismos se cierran la puerta, pero ya es otra historia. Porque aquí no hay saqueo, aquí realmente es una comunidad, nos amamos los unos a los otros, es diferente. Entonces continuamos, dice, se levantaron para discutir con Esteban, pero no podían resistir al Reoácodes de la sabiduría que Yahweh le había concedido. Miren,
Esteban no estaba hablando por una sabiduría propia, de acuerdo al testigo, la real escritura y lo que estaba constituido, pero no en el orden bíblico, no en el orden de la Torá conforme fue levantado o está levantado religiosamente, después de salir de Egipto con Moshe, ¿sí? Ni tampoco como la Tanakh después vamos a decir del rey David para acá, ¿no? En la casa de Yaziral. La Tanakh significa Torah, escritos y profetas. Entonces, todo eso es correcto, pero la esencia de la escritura real, como constitución en tu corazón y el testigo en bondad, buen juicio y justicia y equidad, es otra cosa, porque eso te hace un Melquisedec, no un legalista, ritualista, que está ahí nomás de rodillas y entrándole para la obra, no. No, aliado al imperio y político religioso, eso ya no. Entonces son cosas diferentes, ¿estamos de acuerdo? Bueno, vamos a continuar. Entonces, aquí Esteban está dando testigo del Padre y su reo Acodes. Ya dije, temor, sabiduría, conocer, entender, inteligencia y consejo, ¿sí? Poder. Ahora, y está hablando del Padre en el nombre del Hijo, la obra consumada. Reconoce la obra del Padre consumada en el Hijo. El Hijo es la ofrenda y la justificación. Le hereda la casa de Yaziral, ¿sí? Y la perpetuidad, el nombre. Esa es la promesa, Yahweh. Y bueno, ya estamos allí. Entonces, Él tiene esa bondad y ese favor. No está hablando de Él. Ni que las obras, favores, señales, prodigios, todo lo hiciera por su cuenta, no. Y eso ya lo venimos dando testigo en el capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5 y aquí estamos dando capítulo 6. Y dentro de aquí, de nosotros, en medio de nosotros, ha habido esa gran bondad ya. Hay bondades de ese tamaño, ¿sí? Pero vivimos, en Chile, libres, con un semblante por demás lleno de aur, pero de aur en las llaves del conocer, el reino y el testigo, comenzando por nuestras vidas. Y eso es lo que ha venido a traer a nosotros esa sanidad, esa libertad, esa autoridad, ese poder, ese gobierno en Chile que no tiene comparación con ninguno de la tierra. Continuamos a través de nuestro Cordero Redimidor. Bueno, aquí estamos hablando de Esteban, pero no podían resistir, claro. Eso es lo que sucede. Entran, abren aquí, vamos a decir, este video, o los otros audios, videos o mensajes, los van a abrir, 3, 4, como quieren sabiduría y señales, ¡pum!, vámonos. Aquí no hay nada, aquí no enseñan nada. Y se van. Otros escuchan, oyen, llega la palabra, y, a ver qué dice aquí, pero ya está, es la palabra, no tú, es la palabra la que va a hacer la obra. Pero ciertamente muchos se han ensimismado en su propia sabiduría y jactancia. Y miren dónde andan, ¿no? Como los grandes iluminados, allá en la Cábala. Dice, pero no podían resistir el reo Acodes y el reo con que hablaba. Claro, ahí está el reo con que hablaba. No eres tú, es el testigo del que ya lo hizo, lo consumó y lo hará nuevamente. Yo nada más estoy comentando, avisando, diciendo, hay 2 reinos, no miles de congregaciones, 2 reinos. Y estamos ya en el último imperio de acuerdo al estatus de Nabucodonosor del nuevo orden mundial, a vísperas del líder mundial. Y esto se acabó. Continuamos. Entonces sobornaron a unos para que dijeran, dice, pero no podían resistirlo. Entonces, dice, entonces sobornaron a unos, pasaje 11 del capítulo 6 de los Hechos. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas. Miren. Y así sucede. No, ese no sabe lo que habla, que es un ignorante, un neófito. Y bueno, empiezan a decir los miles de congregantes, incluso tanto congregantes, líderes y pastores, no escuchan, entran, a donde quiera que van, andan buscando sabiduría y señales, nada más, para levantarse ellos igual, con mucha sabiduría y señales. Pero en bondad, buen juicio y justicia, conforme a las sendas antiguas, en el reino y gobierno de nuestros poderosos, en la ciudad de Chilén, como la que levantó Enoc, y dar ese testigo, no. Como en la ciudad de Noa y Shen, y dar ese testigo, no. Como la casa de Yaziral, Pelec, el patriarca número 16, y dar ese testigo, tampoco. En bondad, buen juicio y justicia y equidad, no. La casa de Yaziral, cuando caminó con nuestro patriarca Abraham, Isaac, Jacob, y los 12 patriarcas, con todo y los problemas, Yahweh iba en medio de ellos, hasta que llegaron al Sinaí, ya como pueblo, como nación allá, con toda la heredad desde Edén, porque ahí se entrega, se dice la Torah, la escritura real, no,
ya venía desde Adén. No más que aquí ya se entrega conforme a la heredad. Eso es todo, de una nación, ¿sí? Que es la casa de Yaziral, conforme Yahweh lo prometió. Entonces es diferente, pero es la misma escritura. Son las mismas convocaciones, la misma moadín, la misma equidad, la misma bondad, los mismos juicios, lo mismo, harás esto, harás esto, harás esto, no harás esto, no harás esto, para que te mantengas en la línea. Entonces es diferente, y ni a derecha ni a izquierda. Entonces es diferente. Pero ese testigo no dan el testigo de su congregación, de su líder, ¿sí? Del árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal, que es la cábala. Y el hebreo yidis cuadrado, y toda la religión, en el judeo mesianismo, cristianismo, evangelismo, mercadería, ritos, tradiciones, todo, y esa es su justicia y esa es su bondad, y un estado que se levantó en 1948, que está en el orden de nuestros poderosos, el Estado de Israel, pero que estamos volviendo a repetir, que lo ha torcido todo en realidad. Se presumen de Torah, mencionan el nombre, pero en el plano del tetragramatrón. Hay que tener mucho cuidado, porque eso, ahí lo llevan a los 72 nombres que están dentro del árbol de la cábala. Ahora, la cábala tiene sabiduría, conocimiento, entender, sí, tiene mucho, pero no son guiados por el Reoácodes, sino por los ritos, las tradiciones, ¿sí? La magia, el abracadabra y muchas otras cosas. Es decir, van alineados a mucho rito, a mucha práctica, pero no guiados por el Reoácodes, que es la sabiduría del Creador, ¿sí? El consejo, el poder, la palabra. Aquí nosotros yo no necesito prender una vela para decir por la palabra y la voz, de acuerdo al Cordero Redimidor y Yahweh de los ejércitos, ¿sí? Es esto y esto y esto. Tomo conciencia, compromiso, estoy preparado como un Melquisedec, rey de justicia, un embajador, como un real juez, pero de acuerdo a la bondad y justicia de las escrituras reales, de acuerdo a lo que está escrito, tanto en los Naví, los profetas, la Torah, las escrituras reales, ¿sí? Y el Segundo Testamento, conocido como el Brit Hadashah, en bondad, buen juicio y justicia, como un Melquisedec. Entonces son cosas diferentes, sino que su testigo es otro. Y entonces no se gobiernan, ni en medio de paganos, ni en medio de gentiles se gobiernan así, menos en la casa de Yaziral. Porque en la casa de Yaziral, con su líder y pastor, en realidad se vuelve una hipocresía, un vicio. No se están levantando como un gobierno. Ya dije, 2 gobiernos nada más hay, 2 reinos, no miles de congregaciones. No, 2 reinos, y ya inician en el 2026. Y muchos ya se están levantando, poco a poco. Pero el que no salga de ahí, lo lamentará. Vamos a continuar con Esteban en el capítulo 6 de los Hechos. Dice, pero no podían resistir el Reoácodes de la sabiduría. ¿Qué les dije? Isaías 11, Isaías 61. No es que no podían resistir el espíritu con el que hablaba y era el espíritu de Yahweh. Sí, pero ¿qué hablaba? El reo de sabiduría. ¿Y quién es la sabiduría? Ve a Proverbios. La misma sabiduría dice, yo fui engendrada con mi prima la inteligencia, y de la mano de aquel que empezó a crear todas las cosas, por la palabra y la voz del Hijo, del Padre, a través del Hijo, se empezaron a hacer todas las cosas, toda la creación y todo lo que hay en ellos. Y desde allí los constituyó, no hizo un nuevo pacto, no hizo una nueva alianza, no, lo constituyó para que entonces Él lo fuera consumando en su tiempo y sazón a través de la existencia, tanto de la perpetuidad como del tiempo real aquí, de solo único constelaciones. Entonces, ¿cuándo se consumó? Con nuestro Cordero Redimidor, en el año 4000, ¿sí? En el año 4000, ¿sí? Que fue el año Chemita, de acuerdo a lo que es un jubileo, y eso está ya en Levítico 23. En el día 14, que es el Pésac, en el día 14, primer ciclo, que quede claro. Entonces, bueno, muchas personas, volvemos a lo mismo. Las llaves del conocimiento es la constitución del reino. Si no conoces esa obra, no podrás entender la obra que hizo el Cordero. Y si no entendiste la obra que hizo el Cordero, cuando estés a su presencia, es lo primero que Él te va a preguntar. Por eso Él dice, Él mismo dice, muchos vendrán que en mi nombre hicieron esto, Yahweh, o Yahshua, o muchos le dicen Cristo, Jesús, bueno, un chorro de nombres. No, el correcto es Yahweh. Aunque lamentablemente ya les dije, está muy corrompido por el sionismo y el hebreo yidis cuadrado. Porque allá se manejan una de variantes del árbol del conocimiento, ¿sí? De la ciencia del bien y del mal, la cábala, cantidad de variantes, tanto en gematría,
como en letras, números, signos y símbolos. Cuando aquí nosotros nada más por el puro reo acodes, conforme al testigo de los reales Melquisedequín, y aquí estamos hablando de Esteban. Pero de Esteban estaban los 12 apóstoles, y de los 12 apóstoles estaban ya 8,000 que se habían convertido. Y de esos 8,000 estamos hablando de la casa de Yaziral, los 12 patriarcas, y la descendencia de los reyes de la casa de Yaziral, justos, no los que fueron injustos. También de la descendencia de Leví, los justos, no los injustos. Acuérdense que hay una descendencia, Itamar y Sadoc, que es la descendencia que damos testigo, que honró la constitución y el servicio en la casa de Yahweh, en bondad, buen juicio y justicia y equidad. Y de ahí nos vamos hacia atrás. Llegamos con Jacob, Gisa, Abrén, y de Abrén, ¿quién sigue, mis amados? Ya lo dijimos, ¿sí? Permítame, dijimos Anor, permítame. Vámonos hacia atrás, hacia los patriarcas, porque es bien importante entenderlo. Y todos ellos fueron reyes Melquisedequín, no hebreos, por favor. Ya expliqué la palabra hebreo, que la palabra hebreo viene de Canaán. De Canaán. Cuando ven a nuestro patriarca cruzar el Jordán le dicen el hebreo. Y muchos ya se lo adjudican a Eber, que de Eber se deriva la palabra hebreo. No, no es cierto. A Edén no fue un hebreo. Nuestros patriarcas fueron reyes de justicia, no hebreos. Se levanta hoy un imperio religioso que raíces hebreas y todos metidos ahí. Y ahí está la desgracia. Entonces estamos hablando de Abraham, nos quedamos con Abraham. De Abraham siguió Nacor. De Nacor siguió Serbar, Reo, Peleg. Entonces, cuando llegamos a Peleg, Peleg también fue un rey de justicia y gobernó una ciudad de Chile. Y ese es el testigo que nosotros damos. Pero miren desde dónde viene esa heredad. Y hasta los discípulos, y hoy con nosotros. Y ese es el testigo que estamos dando a la diáspora. Pero todos sus ojos están en el ego, el orgullo, la soberbia, la sabiduría y las señales. Y lo dijo el Mesías. El Mesías lo dijo. ¿Sí? Que en la casa de Yaziral buscaba sabiduría como los griegos y señales como la casa de Yaziral, el remanente. Hasta no ver, no creer. Y no se les daría ninguna señal, solamente una, la de Jonás. ¿Y saben cuál es esa? La palabra y la voz. El Todopoderoso, nuestro Cordero, el que es, el que era y el que había de venir. Proverbios 34, en el nombre del Padre, Yahweh, quien sería nuestra salvación, conforme a la promesa. Ya dije, la promesa de la perpetuidad es el nombre de Yahweh Padre, Yahweh Hijo, porque el nombre del Padre va en el Hijo, Yahweh. Shua es adjetivo calificativo, ya lo dije, es la acción, la ofrenda, pero el nombre es Yahweh, el nombre es Yahweh de Nazaret, que quede claro. Y luego viene la promesa de la heredad, que es la casa de Yaziral. La casa de Yaziral, las 12 tribus, de acuerdo a lo que está escrito en Revelaciones 14, 144,000 siervos, los cuales ya están y se irán levantando poco a poco para dar este testigo, ¿sí?, de una constitución, un reino y un testigo, de acuerdo a Isaías 8:16, sellando, aquí sí, dice la Torah, allá dice, sellando la Torah juntamente con el testigo. El testigo fiel y real es nuestro Cordero Redimidor en bondad, juicio y justicia. Él fue el que consumó la Torah, la real escritura, que yo les digo. La Torah de Moshe para acá, pero en sí viene de Edén, desde allá viene, desde Adán viene la real escritura. Y cómo nos debíamos de constituir y gobernar y vivir en Shilén. Muchos dicen Shalom, de acuerdo a la enseñanza del Estado de Israel. Pero vuelvo a repetir, nosotros preferimos dar Shilén. Entonces yo estoy dando testigo de esas naciones, de esa ciudad de Shilén, de mis patriarcas, no del Estado de Israel donde hay tanta corrupción. Entonces, bajo el lenguaje yidis cuadrado, hebreo, ¿sí?, y raíces hebreas y todo lo que significa y las enseñanzas ahí, y es una mezcla impresionante ya de enseñanzas ahí, donde ya todo pues prácticamente pues está bajo las potestades de los aires y el árbol del conocimiento del bien y del mal, sin bondad, sin justicia. Les han enseñado que el llevar y hacer la Torah, es decir, la Torah, con sus convocaciones guardarlas y vestirse y celebrar, ¿creemos que con eso somos justos y poderosos gobernantes? ¡No! Eso es religiosidad. Porque si yo, miren, un servidor está circuncidado.
Yo he cumplido, yo estoy circuncidada, amada diáspora. Pero yo me jacto de la circuncisión en mi cuerpo, no. No. Yo doy testigo, ¿sí?, de obediencia, que es diferente. Testigo, pero no, yo no soy justo por eso. Porque esa justicia la hizo el Mesías, el Cordero. En él sí me jacto, para honra de mi Padre Yahweh. ¿Por qué? Porque él fue y hizo esa misma, la hizo sin iniquidad, pero yo no. Yo soy pecador. Pero doy testigo de lo que está escrito. Ahora, ok, no, ¿me tengo que circuncidar a fuerzas? No, es lo que decía Shaul, Pablo. Pablo decía, si tú, pero ya de veras, te quieres gobernar, quieres ser parte de la... pero porque vas a amar la misma, vas a amar la Torá, vas a amar los mandatos. Entonces, por los mandatos no serás salvo. Pero si los honras en el Mesías, sí, dando testigo de lo que él ha ordenado. Que quede claro, es diferente. Entonces, un servidor está circuncidado, lo vuelvo a repetir. Pero en la asamblea de nuestros poderosos, en el orden de Melquisedec, circuncidado o no circuncidado, siempre y cuando venga de corazón, ya es bienvenido. Y eso es lo que dice Shaul. Y el propósito de la palabra y la voz es de que el que viene ame la constitución del reino. Y de voluntad, no religiosamente, de voluntad, entonces diga, yo quiero hacerlo porque amo a mis poderosos. Entonces lo hace, pero no para su jactancia. O porque lo voy a hacer para ser justo, no. No, porque eso se lo reclamó Jacob, si no me recuerdo, Jacob se lo reclamó, Isaac se lo reclamó a Ismael, porque Ismael dijo, yo también soy circuncidado, sí, pero ¿dónde está tu bondad, buen juicio y justicia? Tu equidad. De nada te sirve la circuncisión si no te constituyes en bondad, buen juicio y justicia como un Melquisedec, un rey de justicia. Y el único que te puede enseñar esto es nuestro Padre Yahweh y su Cordero y Redimidor. Y entonces todas las convocaciones y todo lo que hagas de Torah es en el Cordero. Ahora, tú lo llevaste por obra, eso no te hace justo. Eso no te hace justo, mi hermano. Estás honrando las obras del que te creó. Y él las hizo en bondad, buen juicio y justicia. Tú no. Tú nomás eres testigo de eso. ¿Qué es diferente? ¿Qué te hace justo en realidad? Llevarlas por obra y hacer bondad, buen juicio y justicia con tu alma. Isaías 58. Tener un corazón sensible. Gobernar tus bienes. Amar a tu prójimo. ¿Sí? Ese es el testigo. Conocer la obra de tus poderosos, no religiosamente. Entonces, ese es realmente el testigo. No el que en un momento dado nos enseñaron, mis amados. Del imperio religioso, todos son kadoshim, todos son de labios puros, todos son grandes sabedores del hebreo y esto y aquello y lo otro acá, mercaderías, se comen entre ellos, el líder, el pastor, que aquí, que allá, que fue, que vino, es un desastre. Y ya muchos están hasta desesperados, no, pues ya que sea lo que el Creador quiera, porque esto es un relajo en la diáspora, claro. Porque no están edificando el reino, de acuerdo a lo que está escrito también en Isaías 61, que los verdaderos Melquisedequín reyes de justicia vendrían a edificar el reino, ¿sí?, en las almas y edificar las ruinas antiguas, para levantar un nuevo reino. No una asamblea, con su corrupción, que queden claro. Bueno, vamos a continuar. Dice entonces, estamos con Esteban, dice, y los de Sirene y de Alejandría de Cilicia ya lo vimos, pero no podían resistir el reoaco escuchen, del padre, no de Esteban, el reo con que hablaba, de quién era la palabra y la voz, de acuerdo a las escrituras constitucionales, que quede claro, ¿sí? Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Yahweh. Acuérdense que Moisés es el que está recibiendo la Torah, las escrituras reales para un pueblo. Pero cuidado, nuestros poderosos Padre, Hijo y Yahweh se las están dando a Moshe, pero ya se las habían dado a Edén. Ya se la habían dado, es la misma constitución. Es la misma. Es la misma. Es la misma constitución. ¿Sí? Y así sucesivamente hasta la venida de nuestro Cordero, y fue legislada y consumada. Por eso a nuestro Cordero muchas veces, en este caso Caifás y Anás,
la sinagoga de Hasatán, quien lo crucifica en unidad con los romanos, los paganos y gentiles, ¿sí? No digo que todo el pueblo de Yaziral, no. Hubo quien lo recibió, pero obviamente no pudieron hacer nada por nuestro Cordero, y además estaba escrito que él sería la ofrenda y que tenía que padecer. Y eso está escrito ahí en el libro de Isaías. Entonces eso hay que entenderlo. Y se consumó así. Pero que quede claro, es la misma Constitución. Y así sucesivamente. La circuncisión, miren, les voy a decir algo tremendo. Muchas veces cuando no se discierne, ¿no? Pero a Edén fue circuncidado por nuestro Cordero Redimidor, porque él es nuestro Cohen Gadol, y él lo creó. A Edén fue circuncidado. A Edén le dio la circuncisión a Ebel. Ebel fue asesinado. Vino Set y fue circuncidado por Adán. Y así venía la circuncisión en el cuerpo. Estoy hablando de la circuncisión en el cuerpo y en el corazón. Porque así está escrito en el libro de Ezequiel, ¿no? Que ningún incircunciso de cuerpo ni de corazón entrará al reino del Todopoderoso. Entonces, el que no se hace una circuncisión, pero cree, es decir, física, pero cree en el Mesías, por él entra, porque él es la promesa de la perpetuidad del nombre, la promesa de la ofrenda y la promesa de la casa de Yaziral. Por ahí entra, aunque no lo haga. Pero no juzga ni condena su acto, ni el que está circuncidado condena al otro, porque entramos ya por la promesa y nos amamos todo. Tú no le puedes imponer ni obligar para que sea parte de una casa o de una religión o de una congregación, imponerle el bautismo, la tevilá y todo lo demás. No se lo impongas, porque entonces nada más estás haciendo un prosélito. Eso es lo que estás haciendo, no un rey de justicia. No estás rescatando un alma, no la estás llevando a los pies del Todopoderoso y su reino y gobierno en unidad con todos sus ejércitos. No lo estás haciendo así. Y esa es una real desgracia. ¿Y sabes qué es lo peor? Que Yahweh te lo va a demandar a ti. A ti te lo va a demandar. Muchos líderes y pastores más les hubiera no haber nacido, porque no saben lo que están haciendo en el imperio religioso. 10. Pero no podían resistir, claro. ¿Con qué hablaba? Pasaje 11. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían oído hablar a Esteban, ¿sí? Palabras blasfemas. Fíjense nada más cómo son de bárbaros. Y eso sí lo padecemos, ¿eh? Lo padecemos, ¡uf! Pero miren, no mucho, porque como nosotros no discutimos, de hecho nuestro Cordero Redimidor no venía. El que dice que le conoce tiene que caminar como él anduvo. Entonces nosotros no discutimos, citamos la palabra y la voz. Pero como la mayoría defiende su punto de vista, su voluntad, su corazón, su congregación, su líder, su pastor, y no la Constitución, el reino, y se levanta como un embajador, en Chile, bondad, buen juicio y justicia y equidad, no lo conocen. Amor al prójimo. No lo conocen, no dan ese real testigo. Entonces, pues, dejamos de alegar, él sigue en su negocio, y yo sigo dando el testigo del reino, no de una congregación que está aliada al mundo político y religioso con su permiso, ¿sí? Y sus impuestos. Y pidiendo para la obra o haciendo mercadería. No, mis amados. No, somos una congregación bonita, una comunidad que vamos caminando. Ahí, a donde Yahweh nos ha puesto, ahí estamos dando ese testigo. Continuemos. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que lo habían hablar palabras blasfemas. Esto lo vamos a ir viviendo poco a poco más fuerte. Ahorita por el momento no, porque todavía no es nuestro tiempo. Está escrito en el libro de Revelaciones que la persecución para los reales Melquisedequín en realidad van a empezar hasta lo que es la semana 70 de Daniyá. Y ahí también hay mucho alboroto con la semana 70, ¿no? Que si estamos, que no estamos, que ya estamos a la mitad, que no, que sí, no, espérense. Porque la señal son los dos testigos allá en la tierra de nuestros padres y el príncipe de este mundo, el líder mundial. Ellos son la señal. Ahí arrancan los 1260 y luego los 1290 días. Espérense. Apenas se está instalando el nuevo orden mundial. Pero en fin, sigan allá con sus líderes y pastores. Entonces sobornaron a unos para que dijeran que le habían oído hablar. Eso lo vamos a sufrir, ya les dije en esa temporada. Ahorita lo que estamos sufriendo es control. Control, no te alinees al nuevo orden mundial. 0 vacunas, 0 chip biométrico. Apártate, Yahweh va a proveer. Busca otros medios. ¿Sí? Dice entonces, para seguir caminando aquí en medio de estos, ¿no? De este imperio. Dice, político y religioso. Dice, alborotaron al pueblo. Fíjense, fueron y le dijeron a los demás. Y así se hablan entre hermanos, ¿eh? En medio de la diáspora así se hablan.
líderes y pastores, no, es que sí es esto, aquel es ello, aquel otro, ¿qué es esto? ¿Qué fue? ¿Qué vino? Te va a llevar acá, que juzgan y condenan, juzgan y condenan, juzgan y condenan, juzgan y condenan. Y ya lo vimos allá en el libro de Santiago. Por cierto, que ya compartimos el libro de Santiago en el capítulo 1, 2, 3, 4 y 5 en 3 partes, ya lo subimos a YouTube y estamos apenas subiendo estos mensajes, pero se terminará, se va a terminar. Cuando terminemos, ahí adiós, ahí queda en la nube y Yahweh llevará esa palabra donde la tengan que llevar para los amados, para los tiempos que han de venir. ¿Sí? Pero tienen que salir de ahí, tienen que salir del imperio político y religioso, si no, no van a llegar hasta el fin de los tiempos. Dice entonces, dice que lo habían oído hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra Yahweh. Mira, fueron de chismosos y así hablan toda la diáspora, lamentablemente, que están atados a una congregación líder y pastor, así hablan. Y justificando siempre sus obras, y echándole la culpa al diablo. Ya dije que aquí no, ni le echamos la culpa al diablo de nada. Tú eres responsable de tus propios actos. Nada más. ¿Sí? Y tu propio testigo. Continuamos. Dice entonces, alborotaron al pueblo y a los ancianos. No, la palabra anciano es anciano. Es una palabra profana, no conveniente. Nosotros no decimos ancianos, decimos Cohen y Melech, servidores de la casa. Eso es lo correcto, porque está escrito ahí en Revelaciones 4, Revelaciones 5 y Revelaciones 15. Allá está, que nuestro Cordero Redimidor, ¿sí?, por medio del sacrificio, nos compró a través de la sangre. Acuérdense, la sangre es la señal de la alianza de la ofrenda derramada, ¿sí?, la cual sufriría y padecería para consumar primero el reino, para honrar del Padre. Y así no lo pudo retener el enemigo. ¿Por qué? Porque fue juzgado injustamente. Entonces era inocente. Era inocente. Entonces las potestades de los aires no la pudieron retener. Nuestro Cordero se va 3 días a darle juicio al imperio de este mundo, pero en el aspecto de las potestades. Tanto a Belcebú como a Hasatán, a Luzbel, para que se pueda entender, ¿sí?, a Gilel, conocido como Satanás. Porque hay diferencia entre Belcebú y Hasatán. Belcebú es el príncipe del abismo y las tinieblas, que quede claro, ¿sí? Y Belcebú puso como hijo príncipe a Hasatán, porque Hasatán sí conoció la luz, la aur, la justicia, pero Belcebú no. Belcebú no, Belcebú es el príncipe del abismo. Luego ya estaremos explicando esas cosas, ¿sale? Y eso está escrito en el libro de Enoc, ¿sí?, que descendió Arcashas hasta la tierra, al abismo, a las tinieblas. Pero Hasatán fue criado en la luz y después se rebeló y cayó a las tinieblas. Pero en las tinieblas ya había un príncipe, que es Belcebú, que quede claro. Entonces, eso luego ya lo estaremos explicando para no detenernos aquí, ¿sí? Eso está ahí en el libro de Enoc. Entonces estos seres de inmundicia, que es Belcebú, ¿sí?, por así decirlo, son los que Gilel, Lucifer, por así decirlo, que significa el portador de la luz, que andaba en bondad, buen juicio y justicia, puso el ojo en estos. Y ahí es donde se contamina y es echado con la tercera parte de la primera casa, o sea, las potestades, los huestes de la creación, ¿no?, de las primeras criaturas inteligentes. Pero luego explicamos eso. Dice, entonces sobornaron a unos para que dijeran que les habían oído hablar palabras blasfemas contra Moshe y contra Yahweh. Alborotaron al pueblo y a los Cohen y Melech. Ya dije, porque está escrito que el reino de los cielos, ya saliendo de este mundo, llega tu muerte natural, por así decirlo, y transfiguras, ¿no?, transformas. Órale, vámonos, sale tu alma, no heredará el reino de Yahweh, no heredará ni carne, ni cuerpo, ni sangre. Entonces la sangre aprende a honrar y respetar la sangre que fue derramada del Cordero en su sacrificio y sufrimiento. Tómala como una alianza y un compromiso en el reino de Yahweh constitucionalmente para que te gobiernes. ¿Sale? Al tomar la promesa ya eres salvo por haber creído, por medio de la ofrenda. Por medio del nombre adquieres la perpetuidad y por medio de la heredad el reino y gobierno constitucional, unido con la casa de Yaziral. ¿Sí? Palo de Yehudá, palo de Yose, que es el testigo que nosotros damos. Aquí estamos dando venimos en el palo de Yehudá, es el Cordero, Yahweh de los ejércitos, ¿sí? Y Yause, las 12 tribus, que al final estamos regados todos, pero
que es Yause, Efraín, las 10 tribus y media por toda la dispersión. Pero acuérdense que también la amada casa de Yaziral, allá en el estado de Israel, allá en la tierra de nuestros padres, los que están gobernando, pues también son nuestros aquí, pero tienen ahorita un velo, tienen un gran velo. Ellos se les puso un velo, desde la muerte de nuestro Mesías se les puso un velo. Ajá. Y ese será quitado por nuestro mismo Padre, porque allá también van a salir justos, de la casa de Yahudá, de la casa de Leví, de la casa de Benjamín, y de la casa de... es Benjamín, es Leví, Yahudá, Benjamín, y ya no me acuerdo, la media tribu de Manashe. Entonces que quede claro que son los que están prácticamente hoy por toda la faz de la tierra como la comunidad judía, que son poderosos. Pero ellos, pues lamentablemente, van a levantar un príncipe, ya les dije, y un templo. Y ese es el líder mundial. Y ese es el falso. Pero también va a imitar un reino. Y van a hacer obras como no tienen ustedes idea. A través de la inteligencia artificial y todo lo que están imponiendo. Bueno, tengan mucho cuidado porque ese no es el reino y gobierno de nuestros poderosos. Ellos son lo que se le conoce como el cuerno pequeño. Y que en sí saldría de en medio de la descendencia de Abraham, la casa de Yaziral. Y ya está ahí. Ya se cumplió la palabra de nuestros poderosos, fíjense. Él vendrá a hacer juicio y entonces establecerá su reino con sus reales Melquisedequín, de acuerdo al testigo, ¿sí?, de nuestros patriarcas, desde Edén hasta estos tiempos. Ya dije las ciudades de Chile, cómo se gobernaron y cómo Yahweh gobernó en medio de nosotros, incluso después de la venida de nuestro Cordero. Pero miren cómo eso no le convenía al imperio religioso y nos iban matando, los van matando. Por eso también la Escritura dice que el Creador manda profetas, manda mensajeros, manda enviados, manda testigos, manda esto, pero el pueblo los asesina todo el tiempo por defender su imperio religioso, su mercadería. Continuemos. Entonces sobornaron a unos, eso no es de extrañarnos, ¿verdad? Ya dije que ancianos no, y a los escribas, ahí está, los escribas y fariseos de aquel tiempo, ¿sí? Caifás y Anás y todo el séquito de la mano con Roma, y arremetiendo lo arrebataron y lo trajeron al concilio. ¿Qué concilio? El de Caifás y el imperio romano. Pasaje 13. Pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar apartado. Se refería al templo, porque acuérdense que aunque nuestro Cordero parte, se consuma, él resucita el tercer día, en el día 18, él fallece el día 14, 15, 16 y 17 resucita. En el día 18, ¿sí?, por la mañana ve a Miriam, ¿sí?, Miriam de Magdala. Por la tarde va de camino a Maús y por la tarde ya se reúne con los discípulos, pero no estaba Tomás. A partir de ahí van a correr 40 días y entonces en el Monte de los Olivos se eleva capítulo 1 de los Hechos. Ahí está, y los 2 testigos y los 12 discípulos en el Monte de los Olivos. Capítulo 1 de los Hechos, ahí está el testigo, ¿sí? Y después siguen corriendo los días de Shavuot hasta los 50 días, que es en el día 66 y 67. En el día 66 se cumple las 10 palabras vivientes y en el día 67 Bikurim, que es cuando desciende el fuego en el aposento alto, conocido como el aposento alto en el Segundo Testamento. No era Pentecostés, se estaba celebrando una convocación de Levítico 23. Eso era lo que se estaba celebrando ahí. Y que descendió el fuego, no, descendió el Padre y el Hijo, la palabra y la voz vino a ellos. Y entró en bondad, buen juicio y justicia con ellos. ¿Qué significa fuego? Bondad, buen juicio y justicia, equidad. Eso es fuego. La luz en la Constitución, la obra. Tienes que conocer la obra, esa es la luz. No nada más la luz, yo soy la luz del mundo. No, cuidado. Dame la obra y el testigo real. No, es que yo voy en el fuego, sí. ¿Dónde está tu testigo en bondad, buen juicio, justicia y equidad? ¿Dónde? ¿De dónde me vienes que eres un real Melquisedequín? ¿Amas a tu prójimo? A ver. No, ¿qué le has dado a la viuda? Al menesteroso, al extranjero, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu primo, a tu tío. Has dicho, como quedó escrito y está escrito, has dicho, ¿sabes qué? No voy a ver a mis padres porque primero está Yahweh. Hipócrita. Eso está escrito, no seas hipócrita. No es que él es un pagano gentil, no. No, estás mal. Ten mucho cuidado con tu testigo, porque los religiosos, legalistas, no hombre, están por todos lados.
No sea que seas hallado ante nuestros poderosos falso, seas pesado en balanza y seas destituido ya de su presencia. Y entonces te entrega un reo de mentira creyéndola como verdad, pero prácticamente ya vas para juicio y ser entregado al príncipe de este mundo que está casi nada de salir. Dice entonces, vamos a continuar. Sí, y lo trajeron al concilio y le pusieron testigos falsos. Miren, bueno, hay que confiar en nuestros poderosos porque testigos falsos se levantarán por todos lados. Si no, pregúntenselo a los 2 testigos que han de venir allá en la casa de Yaziral, allá en el estado de Israel. Los 2 testigos son los que van a enfrentar al líder mundial, el cual se sentará en el templo que van a levantar en el estado de Israel. Acuérdense de esto. Este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar apartado, el templo. En ese tiempo todavía estaba el templo. Ya dije, nuestro Cordero fallece, resucita en el día 17, día 18, pasan 40 días, luego los 50 días, termina Shavuot, termina el día 66, que es la entrega de las 10 palabras vivientes, luego el día 67 Shavuot, ¿sí? Y a partir de allí salen y empieza a pregonar Yacanán, Pedro, los 12 discípulos se convierten en 3,000, luego 8,000, sanan a un tullido ahí en el templo. El templo siguió hasta el año 4070 de acuerdo a los Yubilín. ¿Sí? 70 años todavía, y ya fue destruido como lo profetizó el Cordero, que tendría que ser derribado ese templo. Ahora nosotros somos el templo. Somos la ciudad de Jerusalén. Somos el reino y gobierno. Somos los reyes de justicia. Sí, pero tienes que estar preparado. Si un bárbaro, pagano gentil, se prepara tantos años para tener una maestría, un doctorado en leyes, ¿cuánto más tú? Pero no en legalismos, ni ritos, ni tradiciones, sino en el amor, el ayavá, la estima, la honra, el cariño, el afecto a nuestros poderosos y al testigo a tu prójimo, que es diferente. Continuamos. Dice entonces, contra este lugar apartado. Entonces, fíjense, los hipócritas hablaban del templo que era un lugar apartado, pero ya el testigo real no estaba con ellos, sino con los Melquisedequín. Dice, y contra la Torá, miren, los legalistas, ¿qué les dije? De acuerdo a todo lo que venimos leyendo. Pues les hemos oído decir que ese Yahweh de Nazaret, no Jesús, no Cristo, ¿sí? Yahushua está bien, significa Yahweh de Nazaret. Pero yo les he dicho a la amada diáspora, especifica el nombre del Cordero, Yahweh, porque el nombre del Padre va en el Cordero, Proverbios 34. Shua, que quede claro, Él es la ofrenda, pero ya la estás comprendiendo, la ofrenda ahora, ¿sí? Y que Él es la promesa de la justificación. El nombre es la promesa de la perpetuidad. Y la heredad, que es la casa de Yaziral, ¿sí? Es la constitucionalidad como un reino y gobierno, como nación, como la niña de los ojos de Yahweh, que quede claro. Y los pámpanos, que son los justos que entrarán, pero de la mano con todo el entender, para cuando vayas con el Cordero y estés a su presencia, le des el testigo de las obras del Padre consumadas en él. Entonces, ten mucho cuidado, porque entonces el Cordero, si tú no le das el testigo a veces, yo no te conozco. Es que yo hice esto. No te conozco. Imagínate un cristiano, un católico, un político, un diputado, o todos los que están dentro de lo que es la cábala, el yidis cuadrado, las raíces hebreas, justificándose por sus propias obras, ensimismados en sabiduría y jactancia, y grandes revelaciones. La palabra revelación viene de iluminado, los que se disfrazan de luz y te maravillan, igual que el príncipe de este mundo. Tremendo en la mentira y el engaño, mis amados. Dice entonces, Yahweh de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió Moisés. No, nunca cambiará las costumbres, no. Honrará en ti, conforme al testigo, que es nuestro Cordero Redimidor, la escritura real, conocida como Torá, Biblia y Tanakh. Pero hay que entender la obra para ir a través del Padre al Hijo, porque eso está escrito. El Hijo dijo, nadie viene a mí si el Padre no me lo envía. Entonces, primero debes de conocer la obra que realmente consumó tu Cordero. No es salvo, siempre salvo, ni religiosidad. Pasaje 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un Melach de Yahweh. Ahora, ya dije, aquí dice un ángel, pero los ángeles no existen, las alas no existen. Son ruquín, son seres, son almas, son seres pensantes. Todos los ejércitos de nuestros poderosos, tanto la creación, que son 22 especies,
Y eso está ahí en el libro de Jubileos capítulo 2, capítulo 1 y capítulo 2, que son las 22 especies de la creación, las cuales manifestó el Creador en 6 días, y al séptimo reposó, y ese es el reposo de Yahweh. Pero el reposo de la casa de Yaziral cuando sale de Egipto es diferente, porque ahí al día 52 que salió de Egipto, guardó su primer reposo, al día 52. Y 52 tiene el valor de hijo, de Ben, ¿sí? La palabra Bet, ¿sí? Y la palabra Nun. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, esto que estamos comentando tiene una relevancia importante, porque una cosa es el reposo de Yahweh en Shilem y otro el reposo de nuestras labores como pueblo real de la heredad sacado de Egipto. Entonces, nosotros salimos de Egipto en un día 14, se sacrificaron los corderitos para comer y dice que la sangre fue puesta en las puertas. Personalmente, si le preguntan a un servidor, la escritura real dice que la sangre tiene que ir a la tierra. No puedes tú manipular la sangre. Pero el cordero era el alimento para que comieran esa noche y la sangre se iba a tierra tomando la promesa del Pesach. Esa es la salvación. No es que te untas con la sangre, porque eso sería una abominación, o que untaras la puerta con sangre, no, pero bueno, ahí no quiero yo entrar en un debate, pero personalmente si a mí me preguntan, creo que originalmente fue lo que sucedió. La palabra y la voz vino por medio de Moshe y Aarón, que ya le hablaba a todo un pueblo. Llegó el día de Pesach, ¿sí? Yahweh ya estaba en medio de ellos y la palabra y la voz la oía todo el pueblo. Y dirigía a Moshe. Como líder estaba Moshe y Aarón, que quede claro. Y esa noche entonces ahí dice que vino el ángel de las tinieblas, el de la muerte, no. Vino literal el Ru de la muerte. Ese es Sheidín. Es un Sheidín que nunca conoció la luz, la muerte. Este vino que está dentro del imperio del abismo con Belcebú. Vino este ser para recoger todos los que iban a morir porque no eran aprobados por Yahweh. Los descendientes de Egipto. Sí, eran, pues lamentablemente ya eran almas reprobadas, ¿no? Desde los niños y todo ya era reprobado. Aunque crecieran, Yahweh conoce los corazones, ya no. Entonces todos ellos bajó el ángel de la muerte y murieron. Pero los que tenían la promesa y comieron el cordero, más allá de lo que hayan hecho con la sangre, que yo me reservo, porque la escritura real dice que la sangre tiene que ir a tierra y que en la sangre va la vida. Pero la vida va en la palabra y la voz y la ofrenda. Y por eso fue derramada. Por eso les digo que tengan mucho cuidado con hablar con la sangre. Porque muchos dicen, la sangre me lava, la sangre me limpia. No, cuidado, eso es una religiosidad y una blasfemia en realidad. Porque no está siendo comprometido con la real obra, que es la alianza del Todopoderoso, para constituirte como un hijo de la Aur, un Melquisedec, un rey de justicia, de la perpetuidad en el nombre de tus poderosos, de acuerdo a lo que Él constituyó y te crió, para que tú lo vivas en integridad, bondad, buen juicio, justicia y equidad. Es cosa diferente. Con mucho cuidado. Pero cada quien, ¿verdad? Ese es el testigo de un servidor. Y así está escrito. Porque así está escrito. Por ejemplo, nuestro cordero derramó su sangre, ¿no? Y su sangre cayó al piso. Cayó al piso. Y eso estuvo bien. No hay ningún problema. Se derramó de acuerdo a lo que estaba escrito. Y muchos por allí dicen que entró, allá en el monte de Moría, entró y dicen que llegó hasta el arca de la alianza. Bueno, puede ser, no puede ser, no lo sé. Igual se tenía que consumar lo que está escrito en la escritura real, pero hay que entender qué significa la arca de la alianza, porque la arca de la alianza en sí era una silla, donde el Creador, en la parte más kadosh, él llegaba y se sentaba en la silla de honra ahí en su casa real. Y eso lo hizo con Moshe, lo hizo con Salomón y lo hizo con Esdras y Nehemías. Él llegaba y reposaba. Dice que toda la honra y la estima del Todopoderoso descendía a la casa y llegaba al lugar kadosh, kadosh, kadosh y se sentaba para gobernar a su pueblo. Y ahí nada más entraban los kadoshim. Pero de eso a que era un arca, cuidado, la silla tenía un hueco abajo, un hueco donde estaba entonces la vara de Aarón, estaban las escrituras, es decir, las que les dio Moshe, las escrituras reales, ¿sí?
La vara de Aarón, las escrituras de Moshe, y ayúdenme mis amaditos, no me acuerdo. Falta una cosa, son 3 cosas, no me acuerdo. Entonces eso es bien importante. Ahora, dice que había 2 querubín. No, es que los pone con alas, no. Es el al y el tub, al y tau, la letra. Eran las que estaban al lado. Aquí estaba la alef, que no es alef, es al. Y de este lado estaba la tab, no es tab. Eso es cábala. ¿Sí? La tab, lo correcto en la lengua real, ¿sí? Lo que tú conociste como bab es UO. UO. Eso es lo correcto, no bab. No existe la palabra bab en la lengua real. No existe. Eso es cábala. La B de vaca no existe, la H no existe. O sea, son palabras ya añadidas. Por eso les digo, para hacer una variante, miles de variantes, en combinaciones, en cuerpo, creación y todo, y ahí entonces los llevan a ritos y tradiciones. Entonces tengan mucho cuidado con eso, en la cábala. Entonces, cuando el creador descendía, aquí estaba al y tú. Entonces aquí estaba la letra, que es una querub. La palabra querub no es que sea un querubín, es una letra. La querub es el alefato de, por así decirlo, alefato, de la lengua real del Todopoderoso de la creación. Son las querub, las 22. Y aquí estaba al, tú. Entonces él se sentaba, el primero y el postrero. El que es, el que era y el que había de venir. ¿Sí? El Todopoderoso, Padre, Creador, Rey del Universo, y su príncipe y gobernador de Shiloé, Rey de Yaziral, en medio de su pueblo. En fin. Bien, mis amados. Dice entonces, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos transmitió. No, nunca las va a cambiar, ya expliqué. Todo está constituido y hasta el día de hoy así vivimos nosotros, a la presencia. Nuestro poderoso va delante de nosotros. Y todo lo que ya recibimos, no estamos esperando un gobierno y un reino, no. Estamos esperando su visita y que se consuma lo que ya esté determinado y ya sabemos los tiempos establecidos, porque ya vamos alineados. No estamos desapercibidos. Pasaje 15. En todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un melaquín. La presencia de Esteban transfiguró, como lo hizo con Moshe. Estaba tan lleno en ese momento, y ya el Creador sabía lo que iba a suceder con Esteban, que transfiguró la palabra y la voz en él, como hizo con Moshe. Es decir, el cuerpo natural de Esteban se transfiguró en luz, literal, una luz que los empezó a lastimar, y la palabra y la voz salía, como sucedió con Moshe en el Sinaí cuando descendió, que no le podían ver. Eso fue lo que sucedió. Y entonces dice que los cielos se abrieron. No, estaba presente el Todopoderoso, pero nada más lo veía Esteban, porque era el único justo. Todos los demás no veían eso. Pero lo que sí vieron fue la transfiguración y la palabra y la voz con la que él hablaba, pero con un poder. ¿Cuál poder? El del Padre, el Hijo y su palabra y su voz ya, siendo el instrumento Esteban. Nos vamos a quedar hasta el pasaje 15 del capítulo 6. Vamos a hacer un segundo video y nos quedamos en el pasaje 15 del capítulo 6. Chilén. Cuídense mucho, amados aquí, amigos y compañeros en la diáspora. Son tiempos difíciles y hay que salir del imperio político y religioso. De acuerdo a Ezequiel 37, Isaías 8:16, Isaías capítulo 11, capítulo 61, y todo lo que está escrito en Revelaciones capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 14, 15, 20, 21 y 22 de Revelaciones, mis amados. Esa es la constitución y el reino de nuestros poderosos, por medio de capítulo 1 de Juan, 14, 15 y 16 y 17 de Juan, donde nuestro Cordero y Redimidor habla de la obra del Padre. La obra del Padre. ¿Tú conoces la obra del Padre? Entonces el Padre te va a perdonar, te va a enviar al Hijo y te va a dar el reo de temor y sus dones. Chilén.